Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, pues traemos a Aldius, gracias a Renovob, con la canción Suicide en directo. Me avisa que está Aruto en la batería. Vale, bueno, pues vamos a verlo. Creo que está Rami en la voz, Yoshi toque las guitarras, Agua al bajo y Aruto, como decía, a la batería. Suicide es una de las canciones más representativas del álbum Deep Exit de 2010, debut discográfico de Aldius. Ya sabemos, pioneras del movimiento Girls Metal Band Boom en Japón, así que bueno, es una banda muy reconocida y esta formación también lo es. Así que bueno, este directo suele encontrarse en el DVD Determination Tour 2011, un documento que inmortaliza el ascenso meteórico de la banda en los escenarios nipones. Atención que Suicide no es una simple canción de metal melódico, es un manifiesto sonoro, una descarga emocional donde el tecnicismo instrumental convive con crudeza con el rock femenino japonés de principios de los 2010. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Aldius. Bueno, ahora vamos a ir para atrás. ¿Qué te está pareciendo, David? Pues que esa agua está metiendo ahí una caña y después de este solo que se ha marcado, ha sido alucinante. Desde luego. A ver, con tatuajes, la que yo reconocía era Reno. Pero, Creo que es Reno, ¿eh? claro, porque Rami, que yo sepa, no tiene tatuajes. Nada, es que la información, claro, mm, en principio la que tenía era esa, pero claro, es que claro, el tatuaje a mí me canta un montón. Así que, bueno.
Que Pues creo que la única que estaba tatuada era Reno. era Reno, ¿verdad? De las tres, Mm, creo recordar. Luego Reno Bob ya nos dirá en comentarios. No tenéis ni afición. ¿Cómo? Es Rami. O es Rina. Ah, bueno, sí, ya, ya, ya. Pero bueno, yo juraría que era Reno la que está tatuada. Sí, 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 sí. Nada, es que lo que pasa es lo siguiente. Es que el tatuaje de Reno es diferente. En su brazo es diferente. Es el tatuaje de Reno que yo recuerde en el brazo era así como más como una serpiente así enroscada y este tatuaje es totalmente distinto. Puede que sea Rami, ¿eh? Eh, Estamos aquí divagando. no, sí, es que este Pero no me sí, suena. sí, que lo mismo es Rami, Además, que se haya hecho el tatuaje. Además que el tatuaje se ve que está reciente. sí, sí, pero verás, además por fechas, porque si lo que es el, la canción es de un álbum De de, los primeros. de los primeros, teniendo en cuenta de que Rami es cantante entre 2009 y 2012, bueno, Pues es yo creo que sí, sí, que a lo mejor es Rami, sí. Lo mismo tienes razón. Pero yo creo que es la primera vez que vemos que sale con un tatuaje. sí, Por eso más nos estamos aquí, estamos divagando. sí, sí, no, no, es decir, mm, no, Rami no tiene tatuajes, es Reno, es Reno, es Reno. Yo creo que sí, sí. Así que nada, disculpad que divaguemos, pero claro, cuando no tenemos información previa, a veces tenemos que hacer averiguaciones en el momento. Ninguna tiene tatuajes excepto Reno, así que es Reno, ¿vale? Ahora, claro, pero esto es una canción que en principio pertenece a una época inicial, así que bueno, es lo que nos pasa a veces con este tipo de cosas. Disculpadnos el que os hayamos tenido entretenidos, pero bueno, tenemos que comentarlo. Seguramente al principio de la reacción diréis, pero qué Rami ni qué Rami, ¿no? Si es Reno. Ya. Claro, Porque porque por la fecha de la canción es la alineación, es decir, por la fecha de la canción cuando sale. Claro, sabemos que es en directo, pero no sabemos qué concierto es realmente cuando nos han dado lo que es el vídeo y todo eso. Porque una cosa es cuando se publica el vídeo, que no tiene nada sí. que ver de cuándo es realmente. em, Así que bueno, pues es lo que os puedo comentar. Em, Claro, el vídeo, lo que es el vídeo, se publica en el canal de Aldius Oficial el 19 de diciembre de 2021. Así que bueno, vamos a suponer que es Reno, disculpadnos la tardanza, y bueno, vamos a analizar un poquito lo que es la actuación que te está pareciendo de momento. Pues la verdad que está cantando muy bien Reno. Vamos allá. Confirma que es Reno. Sí, Además que creo que mira una imagen suya en internet y creo que es ese tatuaje, sí. Lo que sí, pasa es que ¿verdad? aquí lo mismo está muy reciente y está con más color. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con los tatuajes recién hechos. Sí, sí, no, claro. Por experiencia. Sí. Pero la verdad que está Algo de cantando. experiencia tenemos con Sí, tatuajes. no, 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 no. Que cuando me dicen vas a hacerte algún análisis, te dice, ¿te dan miedo las agujas? Mira, Va a ser que no. pues escucha, que la última vez le pregunté a la enfermera y me dijo que había muchos con tatuajes que sí. Sí, sí, sí. Digo, pues eso es un poco Sí, es contradictorio, sí. sí, contradictorio, sí. Pero bueno, a lo que vamos, que nos ponemos a divagar aquí. Venga. La verdad que Reno está cantando increíblemente.
Y me está flipando mucho esa agua con ese bajo. Sí, sí, sí. Realmente es agua muy potente. Me gusta mucho el sonido que tiene ese ampli del Mark Bass. Le da un tono muy grueso a lo que es el sonido del bajo. Rellena muchísimo y me parece que bueno, las guitarras como siempre son impresionantes porque tanto Yoshi como Toki es de esta pareja de guitarristas, lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Que me recuerdan muchas veces a parejas míticas como Judas y tal, ¿no? Es decir, no se entienden algunos grupos sin su pareja de guitarristas características y yo creo que en Aldius pasa claramente eso, ¿no? Em, Ahora después ya analizaremos instrumento por instrumento. Pero el tono general me gusta mucho. Los tonos graves con los que canta Reno siempre son muy característicos. Domina mucho lo que es la escena, la interpretación. Hemos dicho de que Reno, ese tema, en cuanto no solamente presencia, ¿no? Sino lo que es las facciones de la cara cuando canta, ¿no? El cómo, La interpretación. sí, el cómo va jugando con los volúmenes. Está muy bien. Venga, pues un poquito para atrás y continuamos. Lo tengo que parar de nuevo. Esos riffs que están sacando tanto Yoshi como Toki, que son, no son graves, sino son así en tonos medios y demás, son con una garra tremenda. Me encanta que se le esté dando tanto protagonismo al bajo de Sawa, como debería de ser, vamos, es que crece mucho el grupo con eso, ¿no? La precisión de los riffs de estas chicas es increíble, ¿no? Muy basado en intervalos descendentes, me gusta mucho cómo lo hacen y es un despliegue técnico de ligaduras, de tapping, de bendings, muy bueno. Todo con power chords, es decir, power chords son los acordes estos de básicamente de la tónica quinta octava. em, que dan mucha fuerza, mucha fuerza. Se complementan muy bien estas chicas y cada vez que sale ahí en el centro Solas Agua me sube la moral. Digo, "Ah, Sí, sí. vámonos para arriba". Sí, 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 increíble. Está muy compensada esta canción, me gusta muchísimo.
Fantástico, además, como han terminado, con fuerza, con las tres armonizando. Sí, Está muy bien, muy bien. Vuelvo a insistir, el bajo de Sawa es súper firme y como veis no se limita a seguir las guitarras, ¿no? Sino que va introduciendo ahí pasajes independientes, sobre todo entre los versos, aporta tensión emocional. em, Me encanta el golpeo que tiene con las cuerdas, como las ataca y con mucha definición, muy redondo el sonido, en definitiva. Em, claro, aquí entramos. Si Repobot me dice que Aruto está en la batería, Aruto está en la batería, ¿vale? Y lo y digo. ya está. No, no, claro, matizo por lo siguiente, porque se supone que Marina es la batería desde 2019, ¿vale? Pero bueno, si aquí está Aruto, pues está Aruto. Está Naruto, y ya No, está. no lo voy a discutir yo. Así que lo que sí veo, doble bombo, algo comedido, ¿vale? Pero sin embargo muy eficaz. No abusa de la velocidad ni le hace falta. Y bueno, todo ha sido así con cada vez que hacía algún fill, todo muy bien ejecutado con el uso de los toms, la caja para enfatizar los cambios, el groove del medio tiempo muy bien, muy dinámico, le añade dramatismo, y me ha parecido que la caja tenía como un pequeño reverb, pero bueno, ya es cosa mía, no sé qué te ha parecido a ti. Pues la verdad que ha estado muy bien. Como dices, el doble bombo tampoco, no está muy rápido porque tampoco la canción Mm. lo pedía, ¿sabes? Pero la verdad que ha estado muy, muy sobria, muy siguiendo. Pero sí he notado que en cuanto a volúmenes, el Reno está un pelín más alto que todas. Se puede comprender porque tampoco Renault emplea mucha Sí que potencia no. al cantar, entonces tal vez para compensarlo, dice, si no vas a emplear mucho volumen de ti misma cantando, te subimos el volumen a ti para que todo esté nivelado. Lo que sí me llama la atención, por ejemplo, es el tema de la iluminación, porque, bueno, son tonos oscuros, ¿vale? Hay esos rojos y azules. Sin embargo, cuando se han enfocado en alguna guitarrista, Sí en, que le en el- da el foco blanco. sí, en algún momento, como por ejemplo, mira, sí, aquí ha habido algún momento más exagerado. Ha habido algún momento en el que en alguna guitarrista enfocaban un foco blanco como para destacarla, ¿vale? A ver si encuentro. Aquí se ve, por ejemplo, Asawa está más iluminada, Sí, sí. alguna guitarrista también. Sin embargo, Reno siempre ha estado como muy en la oscuridad, no sé por qué. Pero bueno, son criterios técnicos, tampoco me voy a meter yo en eso. Pero me gusta porque, claro, mm, claramente, y no y bueno, no hemos analizado, digamos, la versión original cantada por Rami, ¿vale? Pero solamente por este reno, casi seguro que tiene que sonar muy distinto porque son formas de cantar totalmente diferentes, ¿no? Entonces, Reno es más de buscar la melancolía Sí, es en más. en su forma de interpretar. Así que bueno, yo creo que ya espero vuestros comentarios, ¿vale? Espero que hayáis visto el vídeo hasta el final y no hayáis parado cuando digo Rami y dice, ya está aquí el tío equivocándose de nuevo. Nada, es que a veces, cuando no tenemos esa información, tenemos que un poquito que pensar, ¿no? En dónde estamos situados. Bueno, pues a mí en general me gusta, Sí, sí, a mí me ha encantado. sobre todo las guitarras y el bajo, por encima de la batería, A mí en esta, yo creo que el más, el bajo. el bajo, sí. Me ha flipado. Pero los riffs de las guitarras, Sí, sí, cuando han hecho las guitarras gemelas y los sí, solos que han sí. Lo- hecho han es- estado increíbles y al final armonizando las tres. claro, las guitarras, es que los riffs eran un poquito agresivos, era.
como digo yo, con mordiente, o como digo también, guitarras afiladas, ahí como cuchillas. Así que muy bien. Bueno, amigos, pues si os ha gustado, ahí se agradece un like. Ya sabéis, suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos, básicamente. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a pasar por la pantalla, nivel uno. Veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 subimos reacciones extras y luego está el patrón, que son reacciones personalizadas, aquí como lo ha hecho Renovop con Alius. Dependiendo del patrón que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal, si pulsas, te van a invitar a suscribirte o unirte. Así que gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.